Buenas tardes a todos. Le voy a dar la palabra a la doctora Cecilia Cavallo, que va a hacer la presentación de la clase, de una nueva clase del curso de alergia. Buenas tardes, doctora. Tiene la palabra, puede comenzar. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta mesa es ya una de las últimas, en verdad la última virtual, así que bueno, presentarla, hoy nos va a acompañar la doctora Celeste Borguelo, eh, acompañándonos también con la doctora Laura Arriballlaga, que vamos a hablar sobre este tema tan discutido y actual, que presentemente lo estamos viendo a diario, así que bueno. Y por otro lado, siendo que va a ser la última, sobre todo para los socios y los miembros de la asociación, que el último en diciembre, la última charla va a ser presencial, con un homenaje al doctor Busanich, así que seguramente después adelante vamos a avisar bien la fecha y todo, pero sería el último encuentro virtual. Bueno, Cele, te dejo que la presentes al lado Gracias, Ceci. y que empieces. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar presentes. Y le vamos a agradecer hoy a la doctora Laura Rivillaga. La doctora es médica clínica y especialista en gastroenterología. Ella forma parte del equipo de médicos de planta del Hospital de la Baxada de la ciudad de Paraná. Y la idea de hoy es hablar sobre un tema que muchas veces compartimos con la especialidad de gastroenterología y que a veces hacen que los pacientes o nos vean a nosotros en una primera instancia o sean derivados por los médicos gastroenterólogos. Entonces nos pareció importante poder actualizarnos y poder ver la mirada desde la gastroenterología sobre esta patología. Así que bienvenida, Lau, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Celeste, hola Cecilia. Bueno, Cele, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y bueno, espero que les guste, que les sirva. Vamos a ver qué sale de la charla de hoy. Celeste hace unos meses me propuso que hablemos de trastornos relacionados al gluten y más que nada cuando charlamos con Celeste eh, nos planteamos el tema de los desafíos diagnósticos, de cómo ir diferenciarlos, ¿no? Eh, Entonces, vamos a empezar el tema con un caso clínico, ¿sí? Que es una paciente que yo vi en el 2019, prepandemia, una mujer de 39 años, cuyo motivo de consulta era dificultad para tragar alimentos sólidos, de aproximadamente 2 años de evolución, refiriendo que tenía que ingerir líquido para que el alimento progrese mejor, y había agregado los últimos meses previo a la consulta, dolor retroesternal de intensidad moderada, severa, que duraba minutos, y que lo asociaba a la ingesta fundamentalmente de alimentos calientes. Como antecedentes personales, la paciente refería tiroiditis de Hashimoto, medicada con levotiroxina, asma, estaba medicada con Montelukast, una arritmia de extrasístoles ventriculares bigeminadas, medicada con bisoprolol, había tenido antecedentes de abortos espontáneos, ¿sí? Había tenido 4 embarazos, 2 abortos y 2 cesáreas. Y como antecedentes familiares, su papá tenía diabetes tipo 2. Y sus 2 hijos lo había tenido por fertilización in vitro. Ella me trae laboratorios al momento de la consulta. En ese momento tenía un laboratorio de diciembre del 2019 que mostraba una leve hipercolesterolemia con una TSH normal y bueno, un descenso de la vitamina D. Y me trajo los estudios que le habían hecho en el 2012-2013, que es cuando ella inicia toda la búsqueda de su primer hijo. Y en el 2012 tenía un anticuerpo antitransglutaminasa, inmunoglobulina inmunoglobulina G normal, con anticuerpos antiperoxidasas elevados. En febrero del 2013 ya consulta a un centro de fertilización de Rosario, donde dentro de todos los estudios que le piden, bueno, la inmunoglobulina sérica que es normal, los anticuerpos antigliadina, inmunoglobulina G que están elevados, anticuerpos antigliadina, inmunoglobulina normales, antitransglutaminasa, inmunoglobulina normales y antiendomicios, inmunoglobulina negativa. Ella, como le había dado positivo el anticuerpo antigliadina, inmunoglobulina G, se realiza una endoscopía donde
se le toman múltiples biopsias de la mucosa duodenal, que endoscópicamente impresionaba normal, y la anatomía patológica de la biopsia informa que la histoarquitectura estaba conservada y que no había atrofia vellositaria. En ese momento yo me planteo si la paciente tenía un trastorno motor esofágico, una enfermedad por reflujo avanzada, si era sensible al gluten no celíaca, o si podía ser una enfermedad celíaca con una presentación toda típica. Le solicito una serie de estudios, un laboratorio completo, donde le pido de vuelta toda la serología de enfermedad celíaca. Le solicito una serie de esófago gastroduodenal, que ya no se la realizó, la paciente es médica. Y en el 2019 hacemos una endoscopía, donde me encuentro con una mucosa esofágica de aspecto edematizada, con trazas longitudinales en toda su extensión, por lo cual tomo biopsia de la mucosa esofágica, múltiples biopsias en tercio inferior y en tercio superior, y la mucosa tanto de estómago como de duodeno era de aspecto normal, pero tomé biopsias de toda manera. En ese momento me planteo si no tiene esofagitis eosinofílica, por lo que el hallazgo endoscópico, el antecedente de asma, en ese momento recién lo pienso al diagnóstico, no lo había pensado antes, y si realmente tenía una enfermedad celíaca, porque la mucosa duodenal era normal, si bien no tenía la serología nuevamente, o era una sensibilidad al gluten no celíaca. Recibo la biopsia de la mucosa duodenal, donde informa una enteropatía MARSH 3B, que implica atrofia vellositaria importante, con linfocitos intraepiteliales mayor a 30 por cada 100, y bueno, numerosos eosinófilos sobreagregados. La biopsia de estómago no muy relevante, y en esófago, si bien yo había hablado con la anatomopatóloga sobre la sospecha del diagnóstico, me informa numerosos eosinófilos intraepiteliales compatibles con esofagitis eosinofílica, pero no me los cuantifica por campo. Después de tener la biopsia, ella se hace los anticuerpos de enfermedad celíaca, y bueno, la antitransglutaminasa inmunoglobulina A le viene levemente aumentado, o sea, por 2. Un antiendomicio positivo. Yo no suelo pedir antiendomicio, yo suelo pedir inmunoglobulina sérica y antitransglutaminasa, pero en este caso pedí antiendomicio y pedí diaminados de gliadina porque no me terminaba de cerrar el cuadro de enfermedad celíaca. Y lo que más me hacía ruido eran los abortos espontáneos y la infertilidad y la asociación con la tiroiditis de Hashimoto. Y una TSH elevada de 10, para una previa en diciembre normal. Esto ya es 2020, pandemia, para que nos ubiquemos. Entonces, bueno, en ese momento teníamos positivo para el diagnóstico de esofagitis eosinofílica, los síntomas de disfunción esofágica, disfagia más dolor retroesternal, el antecedente de asma de la paciente, y la eosinofilia esofágica en la biopsia, que no estaban cuantificados, pero según la anatomopatóloga era una eosinofilia importante. Y para enfermedad celíaca, una presentación atípica, los abortos espontáneos y la infertilidad, la asociación a tiroiditis de autoinmune, la serología para enfermedad celíaca positiva y la enteropatía MARSH 3B. De este caso surgen muchas preguntas. La primera que me hice era si la esofagitis eosinofílica y la enfermedad celíaca era una asociación o era una casualidad. Y la otra era cómo realmente diagnosticamos los trastornos relacionados al gluten. Porque en un principio esa paciente con los anticuerpos antigliadina se podría haber interpretado como una sensibilidad al gluten no celíaca, y terminó siendo una enfermedad celíaca. Pero bueno, en esta charla únicamente me voy a referir a la segunda pregunta, porque si no va a ser demasiado extensa. Para empezar a hablar de lo que son los trastornos relacionados al gluten, tenemos que hablar un poco de la importancia del trigo en la alimentación de la población mundial, ¿sí? Los alimentos que contienen trigo proporcionan hasta el 50% de la ingesta energética, tanto en países industrializados como en vías de desarrollo, y son parte vital de la dieta de la población mundial. Entonces, por ahí, conociendo un poco más los componentes del trigo, sabemos que tienen proteínas que se asocian al gluten y proteínas que no se asocian al gluten. Las proteínas que se asocian al gluten, como la gliadina y la glutenina, son las que al unirse forman la viscosidad, la consistencia de los alimentos. Por eso el gluten
se encuentra en muchos alimentos, no solamente en los asociados a la harina de trigo, ¿sí? Incluso también se asocia a otros cereales, ¿sí? Que tienen proteínas similares a la gliadina, como el centeno, la cebada y la avena, pero también tiene otros componentes que no están asociados al gluten, que están tomando un rol importante en los trastornos de sensibilidad al gluten no celíaca, que son, por un lado, los ATI, que son los inhibidores de la tripsina amilasa, y los FODMAP, que son los oligosacáridos, disacáridos o monosacáridos o poliolos fermentables. Que en el caso del trigo, lo que predomina son los fructanos, que son los fermentados, los fermentados. Entonces, cuando hablamos de trastornos asociados al gluten, pueden surgir un montón de patologías y entidades, pero hoy nos vamos a referir a 3 puntuales, que serían la alergia al trigo, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten no celíaca. Que se cree que la prevalencia mundial de todas ellas es aproximadamente del 5%, teniendo la enfermedad celíaca una prevalencia mundial aproximada del 1%, en nuestro país es un poco más bajo, del 0,6-0,7, según algunos trabajos. Y se diagnostica en todas las edades. Al principio se pensó que era una enfermedad de la infancia, de pediatría, pero ahora se ve que hasta más de un 20% de los casos, o aproximadamente un 20% de los casos, se diagnostican mayores de 60 años. Por otro lado, tenemos la alergia al trigo, que tiene una prevalencia aproximada del 1%, una prevalencia mundial, y que es más prevalente en niños que en adultos, ¿sí? Se ve mucho más en niños que en adultos. Y la sensibilidad al gluten no celíaca, cuya prevalencia es desconocida, por cuestiones que vamos a ver ahora, predominan mujeres jóvenes, y que a pesar de que la prevalencia mundial de estas entidades es aproximadamente el 5%, llama la atención que alrededor de un 10 a un 20% de la población occidental realiza dieta sin gluten. Cuando hablamos de, bueno, de la patogénesis de estos tres trastornos asociados al gluten, vemos que intervienen múltiples mecanismos, de los cuales en la enfermedad celíaca y en la alergia al trigo los mecanismos están más definidos, ¿sí? En la enfermedad celíaca hay un mecanismo autoinmune, ¿sí? Es una enfermedad autoinmune, al igual que la dermatitis herpetiforme y la ataxia por gluten. En la alergia al trigo es un mecanismo alérgico, vamos a decir, que un mecanismo de alergia clásica sería mediada por inmunoglobulina E, eso lo manejan mejores ustedes que yo, pero hay casos, y fundamentalmente en pediátricos, que se ven aquellos mecanismos que no están mediados por inmunoglobulina E, sino mediados por células. Y tenemos el caso de los mecanismos de la sensibilidad al gluten no celíaca, que aún se desconocen en gran medida, y que están a la disyuntiva de si son trastornos relacionados al gluten con un mecanismo inmunogénico distinto al autoinmune y al alérgico, o son trastornos gastrointestinales relacionados al gluten o al trigo, que tienden más a relacionarse con el síndrome de intestino irritable. La enfermedad celíaca es una enteropatía crónica que afecta el intestino delgado, mediada por y se precipita por la exposición al gluten de la dieta en individuos que están genéticamente predispuestos. Como vemos, tiene una definición clara la enfermedad celíaca, ¿sí? Entonces, rápidamente y muy breve, para no entrar muy en detalle en lo que es la patogénesis de la enfermedad celíaca, es cuando se digieren los cereales con gluten, ¿sí? Atraviesan el epitelio intestinal y hay una enzima que es la transglutaminasa tisular, que genera péptidos inmunogénicos en aquellos pacientes que tienen la predisposición genética, o sea, que tienen el gen DQ2 o DQ8, ¿sí? Esos péptidos inmunogénicos activan las células T, ¿sí? Y producen una cascada que lleva a una inflamación de la mucosa intestinal con la atrofia vellositaria correspondiente, y a su vez activan los linfocitos B que generan los anticuerpos característicos de la enfermedad celíaca, que después lo vamos a ver. ¿Qué pasa con alergia al trigo? En la mayoría de los casos es una reacción alérgica mediada por inmunoglobulina E a las proteínas que se encuentran en el trigo y otros cereales,
relacionados como la cebada y el centeno, ¿sí? En la cual el alergeno, que es una proteína del trigo, es reconocido por una célula presentadora de antígeno. Esto ustedes lo manejan más que yo, pero bueno, es simplemente para sintetizar. Esa la va a presentar a los linfocitos T2, TH2, la cual activa a los linfocitos B y expresa la inmunoglobulina E específica. Entonces, ante un segundo contacto del alergeno, desencadena toda una reacción en la cual se liberan leucotrieno, histaminas y prostaglandina y genera los síntomas clásicos de una reacción alérgica. Pero también, como dijimos, hay determinadas reacciones que se ven más en niños que son mediadas por celos y no por inmunoglobulina E. ¿Qué pasa con la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca? Ya le estoy cambiando el nombre, ya no digo más sensibilidad al gluten no celíaca, sino que le agrego trigo. Se reconoce como un síndrome caracterizado por síntomas intestinales y extraintestinales relacionados con la ingestión de alimentos que contienen gluten en sujetos que no están afectados ni por la enfermedad celíaca ni por la alergia al trigo. Y como pueden ver, yo recuadré no solo el gluten como gatillante, sino que están los FODMAP, los fructanos, ¿sí? Que producirían la distensión, la diarrea osmótica, la sintomatología, las aglutininas del germen de trigo, que estimulan la síntesis de citoquinas proinflamatorias, los inhibidores de la tripsina amilasa, que desencadenan una respuesta inmune innata, y el gluten, que produce una respuesta inmune innata también, aumento de la expresión del interferón gamma, y alteraría la permeabilidad intestinal. Estos serían los que están recuadrados, los posibles gatillantes, ¿sí? El posible gatillo, y los otros los mecanismos de acción. Aunque todavía no hay nada comprobado, son hipótesis. Y cada vez se acercan más a que son múltiples los componentes del trigo que desencadenarían la sensibilidad. Pero no nos podemos olvidar de la disbiosis, que es la alteración de la microbiota intestinal, que también jugaría un rol importante, aunque todavía faltan estudios para definir. Entonces, dicho esto, a mí me suena más que la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca es más pareja de baile, como dice el título, del síndrome de intestino irritable que de la enfermedad celíaca. ¿Y esto por qué? Porque el posible alivio de los síntomas gastrointestinales en pacientes que se sospecha de sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca después de una dieta sin gluten, puede deberse a que también disminuyen los FODMAP, disminuyen los fructanos cuando le sacamos el trigo de la dieta, y no el gluten en particular. Y eso dificulta distinguirla del síndrome de intestino irritable, porque los FODMAP cumplen un rol importante en la patogénesis del intestino irritable. Por otro lado, el síndrome de intestino irritable y la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca, si bien son afecciones que se consideran diferentes, tienen características superpuestas similares y síntomas y mecanismos fisiopatológicos que comparten. Entonces se superponen. Y también, en muchos casos, la enfermedad celíaca y el síndrome de intestino irritable también se superponen. Por eso los consensos que hablan de intestino irritable, síndrome de intestino irritable, en pacientes que tienen dolor abdominal y diarrea y otros síntomas funcionales, se sugiere pedirle los anticuerpos y descartar enfermedad celíaca. Y como si eso fuera poco, la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca también presenta su grupo de personas que tienen diferentes susceptibilidades a diferentes componentes del trigo. El síndrome de intestino irritable también se clasifica en subgrupos según el síntoma que predomine. Y se cree que la patogénesis también se va diferenciando en función del síntoma que predomine. Entonces, tienen muchas características en comunes y se superponen demasiado o mucho más el intestino irritable y la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca que quizás la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca. Con respecto a la clínica de las tres entidades, los síntomas gastrointestinales son muy similares, ¿sí? Lo que puede diferenciarse es el tiempo de aparición de los síntomas tras la ingesta de gluten, ¿sí? Todas las entidades se pueden presentar con dolor y distensión abdominal, diarrea y lesiones cutáneas. Perdón. Pero la enfermedad celíaca, ¿sí? Tiene manifestaciones clínicas intestinales o extraintestinales, que no voy a entrar en detalle una por una, pero también se sospecha en aquellos pacientes que se consideran grupo de riesgo cuando tienen antecedentes familiares de primer grado de enfermedad celíaca o enfermedades asociadas. O sea, si recordamos el caso clínico que presenté anteriormente, la paciente tenía una tiroiditis autoinmune, se asocia hasta en un 40% las tiroiditis autoinmune y la enfermedad celíaca,
y tiene infertilidad y abortos tuvo infertilidad y abortos a repetición, que está dentro de enfermedades asociadas. Pero hay un grupo de pacientes que se presenta de manera asintomático y es lo que se conoce como la enfermedad celíaca de presentación silenciosa. Ahora bien, como dijimos, la alergia al trigo también es según por dónde se ingresa el alergeno, que se manifiesta clínicamente. Entonces, tenemos que puede ser como una alergia alimentaria, como un asma ocupacional, que se conoce como el asma del panadero, una rinitis, una dermatitis de contacto, que se ve mucho en niños, ¿sí? Y que eso sería una reacción, si no me equivoco, y ustedes me corregirán después, mediada por células y no por inmunoglobulina E. Y en el adulto, una de las formas más comunes de presentación es la anafilaxia inducida por el ejercicio dependiente. Ahora bien, ¿qué pasa con la sensibilidad al gluten o al trigo? ¿Sí? Presenta como síntomas más comunes el dolor abdominal y la fatiga, y también presenta en muchos casos alteración del estado nutricional, ¿sí? Y eso se debe más a una dieta estricta que a la mala absorción que vemos en la enfermedad celíaca. Estos pacientes evitan alimentos, no solamente con gluten porque se sienten mal, y empiezan a perder peso, ¿sí? Y también se asocia a lo que es cefalea, depresión y ansiedad. Disculpen, pero... Bien, perdón. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estas entidades? ¿Sí? El diagnóstico de la enfermedad celíaca y de la alergia al trigo es relativamente sencillo debido a la presencia de exámenes objetivos y biomarcadores objetivos, ¿sí? Para la alergia al trigo, el diagnóstico se realiza por inmunoglobulina E sérica específica, ¿sí? Por el aumento, que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad alrededor del 60%, ¿sí? Y pruebas cutáneas positivas, que en general tienen bajo valor predictivo. Y después tenemos los estudios funcionales, que se consideran como pruebas de provocación, que por lo que leí, lo que entendí, corren sus riesgos, ¿sí? ¿Qué pasa con la enfermedad celíaca? Para diagnosticar enfermedad celíaca o para hacer screening en familiares de primer grado, con el anticuerpo antitransglutaminasa, inmunoglobulina E y inmunoglobulina A sérica es suficiente, ¿sí? Cuando hay déficit de inmunoglobulina A, se pide generalmente los anticuerpos antipéptidos diaminados de gliadina, inmunoglobulina G. Y el antiendomicio, que es el de mayor especificidad, pero es también el más caro, generalmente se pide cuando los anticuerpos antitransglutaminasa son elevados, pero a títulos bajos, ¿sí? Y se esperan aproximadamente 3 a 4 meses, y una biopsia, obviamente, que no informe atrofia vellocitaria, se repiten los antitransglutaminasa y se pide el antiendomicio, porque es más específico. Nunca se pide de entrada. En el caso de la paciente que yo presenté, lo pedí de entrada porque mi sospecha era alta, entonces era como para cortar un paso, a decir. Y bueno, la serología positiva se confirma con la biopsia duodenal a través de la endoscopía, y que informa los grados de atrofia vellocitaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta un 30% de los casos presentan signos endoscópicos sutiles o ausentes. Esta paciente tenía por endoscopía una mucosa duodenal normal. ¿Por qué? Porque la afectación de la enfermedad celíaca es parchada, ¿sí? Entonces, siempre se sugiere tomar múltiples biopsias. Así todo, los hallazgos histopatológicos no son patognomónicos de enfermedad celíaca, los encontramos en otras enfermedades, ¿sí? Y en algunos casos, se utiliza el test genético, ¿sí? Que tiene alto valor predictivo negativo. Sirve para descartar, no tanto ni para diagnosticar ni confirmar. ¿Y en qué caso se usa el test genético? Cuando hay duda diagnóstica, cuando por ahí la serología no se correlaciona con la biopsia duodenal, y se está usando en algunos lugares en aquellos pacientes que son familiares o sea, que tienen familiares de primer grado con enfermedad celíaca o enfermedades asociadas con, por ejemplo, como el síndrome de Down, ¿sí? Pacientes con síndrome de Down se le hace muchas veces el test genético. Si el test genético es negativo, no se le están pidiendo los anticuerpos cada 2 años de screening, porque si es negativo, no tiene posibilidades de desarrollar la enfermedad celíaca.
Ahora, si es positivo, no quiere decir que sea celíaco, pero sí le tienen que hacer el screening porque la enfermedad celíaca se puede manifestar. ¿Qué pasa con la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca? El diagnóstico es por exclusión, porque no hay biomarcadores, ¿sí?, objetivos, y no hay un procedimiento estandarizado. Se intentó estandarizar, y lo que se intenta hacer es, bueno, si el paciente tiene una reacción sintomática, un síntoma al trigo o al gluten, tenemos que ver si al sacar el gluten o el trigo de la dieta resuelve esos síntomas, y si después cuando le reinsertamos el gluten y el trigo en la dieta, los vuelven a reaparecer. Y eso es todo un desafío y es engorroso para el diagnóstico. Y ahora vamos a ver. Esta es una línea cronológica desde que se publicó el primer caso en el que se llamó sensibilidad al gluten no celíaca, por allá, por 1978, y después fueron publicaciones que fueron como íconos dentro de la entidad. Una fue cuando se planteó que en vez de llamar la enfermedad sensibilidad al gluten no celíaca, se la llamara sensibilidad al trigo no celíaca, ¿sí? Que eso fue alrededor del 2012, ¿sí? Y después se vieron que los FODMAP también jugaban un rol en el desarrollo de los síntomas. En el 2015, el consenso de Salerno, y ahí donde yo me voy a detener, dice, bueno, hagamos un protocolo para diagnosticar la sensibilidad al gluten no celíaca. Hicieron este protocolo en el cual dicen, bueno, hay que excluir la enfermedad celíaca, hay que excluir la alergia al trigo, eso no es nada nuevo. Bueno, ¿qué va a hacer el paciente que tiene síntomas que supuestamente se lo genera el gluten o el trigo? Por 6 semanas va a consumir una dieta con gluten. Y vamos a hacer un control semanal con los cuestionarios de calidad de vida, ¿sí? Por las 6 semanas posteriores le vamos a sacar el gluten de la dieta y vamos a seguir controlando con el cuestionario de manera semanal. Ahora, después, por una semana, el paciente va a consumir o una dieta con gluten o una dieta sin gluten, ¿sí? Y va a ser o gluten o placebo. Van a controlarlo de manera diaria si presenta o no síntomas, y después hacen el guaya, descansan una semana, y si hizo una dieta con gluten, se descansa una semana, se sigue controlando, y la semana siguiente hace una dieta sin gluten. No sé si me explico. Es bastante engorroso para la práctica diaria, y sí se puede utilizar como protocolo en los trabajos de investigación, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta acá, que cuando al paciente le dicen que le puede llegar a tocar una dieta con gluten o sin gluten, se manifiesta lo que es el efecto placebo negativo o nocebo, ¿sí? El efecto placebo era cuando le daban una medicación y el paciente se sentía bien. Le daban el placebo y él pensaba que estaba recibiendo una medicación para X enfermedad y se sentía bien. Bueno, el efecto placebo negativo es lo contrario. El paciente cree que está recibiendo gluten y manifiesta los síntomas, ¿sí? Y quizás no está recibiendo gluten. Entonces, eso es una limitante en el protocolo y en el diagnóstico, que no es menor. Como si fuera poco, cuando los pacientes con sospecha de sensibilidad al gluten o al trigo se les realizaba un desafío ciego con gluten, comparado con placebo, solo el 22% se confirmaba que era sensible al gluten. Entonces, este protocolo se deja más que nada para los ensayos clínicos. Entonces, el diagnóstico definitivo es desafiante porque no hay pruebas o marcadores biológicos específicos y todavía está cuestionado cuál es el desencadenante exacto de la enfermedad. El trigo en general, las ATIs, los FODMAP, el gluten, ¿qué es lo que lo desencadena? No se sabe cómo llamarla a la entidad, si sensibilidad al gluten, al trigo, intolerancia. Algunos dudan de su existencia, porque es lo mismo que el síndrome de intestino irritable, ¿sí? Y no está claro si es realmente una entidad separada, ¿sí? O son entidades que se superponen en un punto. Sin embargo, hay estudios que han proporcionado evidencia que respalda la suposición de que en algunos pacientes existe una reacción específica inducida al gluten o al trigo. El tema es que estos estudios tienen resultados muy variados, ¿sí? No hay indicaciones claras sobre su existencia como diagnóstico único en estos estudios, se superpone mucho con el intestino irritable, hay una alta respuesta nocebo o placebo negativa, que es lo que ya expliqué, y el gluten no podría no ser el principal desencadenante de los síntomas en la mayoría de los pacientes. Hay que pensar en otros desencadenantes. Entonces, a veces se crean clasificaciones poniendo límites rígidos a entidades que se solapan o se superponen, y distinguirlas unas de otras es complejo. Cuando vamos hacia el tratamiento de estos trastornos,
sabemos que en la enfermedad celíaca, la dieta libre de gluten estricta es el tratamiento, y es de por vida, ¿sí? Ahora, en la alergia al trigo también es una dieta libre de gluten, estricta, pero se vio que cuando es en la infancia, a veces, llegado a la edad escolar o un poco más avanzado, no es necesario que se mantenga de por vida, ¿sí? ¿Qué pasa con la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca? Y está poco definida el rol de la dieta sin gluten, ¿sí? En la enfermedad celíaca se vio que el paciente, cuando empieza la dieta libre de gluten, al mes tiene una remisión clínica, por lo general, ¿no? Esto no es tan estático, tan estructurado. Que a los 6 o 12 meses negativiza los anticuerpos, y que la mucosa duodenal se recupera entre el año y los 2 años de dieta libre de gluten estricta, ¿sí? ¿Qué pasa con la sensibilidad al gluten o al trigo? El umbral de tolerancia al gluten es desconocido. La fisiopatología también. ¿Plantearíamos una dieta sin gluten de por vida en estos pacientes? ¿Es necesario evitar otros componentes alimentarios o solo el gluten? Entonces, se necesita una mejor comprensión de esta entidad para desarrollar pautas dietéticas más definitivas, ¿sí? Así todo, la dieta libre de gluten tiene un auge impresionante y ha aumentado, o sea, en los últimos años un montón. Algunos sostienen que es moda, otros sostienen que es necesidad. ¿Será verdad o no será verdad? No lo sé. Ahora, es lo que están estudiando. Esta es una tabla que me pareció interesante, que la línea azul es el diagnóstico del 2004 al 2014 de pacientes con enfermedad celíaca. Esto es en Estados Unidos, ¿sí? Ahora, fíjense cómo aumentó el interés por la dieta libre de gluten sin ser celíacos. Toda esa línea roja son personas que han hecho dieta sin gluten y no tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca. El tema con esto es que no sabemos cuáles son los problemas que nos pueden traer a largo plazo. ¿Por qué? Porque el trigo tiene sus ventajas. O sea, el trigo tiene sus vitaminas, tiene sus minerales, tiene sus calorías, ¿sí? Entonces, quizás estamos limitando una dieta libre de gluten a alguien que no la necesite, como un paciente que no es celíaco. Estamos produciendo pérdidas potenciales de vitaminas, micronutrientes, macronutrientes, ¿sí? Y generalmente los alimentos sin gluten son procesados y tienen alto contenido en grasas saturadas, por lo que implican más grasas saturadas. Y por si fuera poco, son más costosos estos alimentos. Entonces, tiene también sus limitaciones, y también hay que pensar a la hora de indicar una dieta estricta sin gluten en un paciente que no es celíaco. Ahora bien, a modo de resumir, no me voy a poner ítem por ítem, pero sí lo que voy a recalcar es que los pacientes que tienen el genotipo HLA-DQ2 y DQ8, recuerden que el 95% de los celíacos lo tienen, y que sirve para descartar la enfermedad más que para confirmarla. Pero se vio que un 50% de los pacientes con sensibilidad al gluten también los presentaba. Sin embargo, tengan en cuenta que la población general, hasta un 40% son portadores de genotipos de antígeno leucocitario de HLA, DQ2 y DQ8, y no por eso son celíacos ni sensibles al gluten, ¿sí? Entonces, no sirve para hacer diagnóstico de sensibilidad al gluten el test genético. Por otro lado, si recordamos el caso clínico que presenté, la paciente en el 2013 tenía anticuerpos antigliadina y inmunoglobulina G positivos, elevados, ¿sí? En ausencia de enteropatía. Cuando recién en los primeros años que se describió la sensibilidad al gluten, se dijo que el 50% de los pacientes podían tener anticuerpos antigliadina positivos y que de esa manera se podía hacer el diagnóstico. Sin embargo, después se vio que no son específicos, que pueden estar en otras enfermedades gastrointestinales, como el intestino irritable, la enfermedad celíaca, la hepatitis autoinmune, enfermedades del tejido conectivo, e incluso en pacientes sanos. Entonces no sirve para el diagnóstico, ¿sí? Y fíjense que la paciente en el 2019, cuando yo le hago los estudios y me vine a ver, había positivizado los anticuerpos para enfermedad celíaca, transglutaminasa y el antiendomicio, y que presentaba una atrofia vellocitaria en la biopsia duodenal, ¿sí? No sé si tuvo una sensibilidad al gluten en el 2013, o era que ya tenía su predisposición a hacerse, en algún momento manifestarse la enfermedad celíaca. No le hicimos nunca el test genético a la paciente porque no tenía criterio de hacerlo tampoco, ¿sí? Entonces, en su momento, ahora la paciente tiene 42 años,
En su momento se le hizo un plan alimentario personalizado con dieta libre de gluten y le sacamos hablo en plural porque lo trabajamos con una nutricionista, le sacamos los lácteos, ¿sí? Más que nada por la esofagitis eosinofílica, y le indicamos IBP, ¿sí? La fruticasona la pensamos, yo no se la indiqué, iba a ver cómo respondía con el IBP y con la dieta. Se le retiran más alimentos con la esofagitis eosinofílica. El tema es que es muy difícil sacar el gluten de la dieta cuando recién le haces el diagnóstico a un paciente celíaco. No le puedes sacar la soja, el lácteo, las nueces, todo lo que te piden en el tratamiento de esofagitis eosinofílica, si bien es escalonado, porque es muy difícil mantener una dieta libre de gluten hasta que se acostumbran. Es un proceso para el paciente. Bueno, sí, bueno, a partir de mañana come sin gluten, ¿sí? Entonces, fuimos tratando de adecuarnos a la paciente y ver cómo ella lo toleraba. Se planteó si se hacía una endoscopía cada 8 o 12 semanas, como dicen los consensos de esofagitis eosinofílica. No lo hicimos. Le voy a ser sincera, no lo hicimos porque ella tuvo mejoría asintomática con el tratamiento. A los 6 meses negativizó los anticuerpos de enfermedad celíaca, ¿sí? Y no se hizo la endoscopía de control ni la biopsia duodenal. Yo en algunos pacientes se la pido al año o los 2 años, y la endoscopía en ella me interesa para ver cómo está su esófago también, porque a los 42 años quedó embarazada y tuvo su tercer hijo sin tratamiento de fertilización. No sé si fue la dieta libre de gluten, no sé qué fue, pero bueno, quedó embarazada del tercer hijo sin esperarlo, vamos a decir, pero está feliz. Entonces, para concluir, la enfermedad celíaca y la alergia al trigo son diagnósticos con fisiopatología y mecanismos bien conocidos, procedimientos clínicos establecidos y tratamientos con dieta libre de gluten. Así todo, no siempre es fácil diagnosticar una enfermedad celíaca. Hay veces que está en zonas de grises que es más complejo. La sensibilidad al gluten no celíaca sigue siendo una entidad nueva con mecanismos desconocidos y con necesidad de validación. No existen procedimientos de laboratorio clínico serológicos o genéticos para el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaca y sigue limitado a un diagnóstico por exclusión. Por otro lado, hay una heterogeneidad en la respuesta a la dieta libre de gluten, y eso plantea la sospecha de que haya otros desencadenantes y otros mecanismos etiopatogénicos distintos al gluten, ¿sí? Por eso, el modo de llamarla de sensibilidad no celíaca al trigo, sensibilidad al trigo no celíaca, se está empezando a sustituir al de sensibilidad al gluten no celíaca, y se necesitan nuevos estudios para conocer más sobre esta enfermedad, su diagnóstico, su tratamiento, con el fin de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, ¿sí? Estas son solo hipótesis y prometo que es la última, y es para que abramos un poco más el espectro de esta problemática. Por un lado, tenemos que las modificaciones inducidas en los cultivos de trigo y otros granos, y modificaciones genéticas en las semillas, a eso me refiero. El uso de pesticidas, fungicidas y fertilizantes químicos, el uso de hormonas promotoras del crecimiento y antibióticos para la cría de ganado y aves de corral, y el uso de aditivos alimentarios y el procesamiento y envasado moderno de alimentos. Se cree que aumentarían la expresión de proteínas inmunogénicas, ¿sí? No solo en el trigo, en los otros cultivos también, y producirían disbiosis, ¿sí? Alteración de la microbiota. Entonces creo que estos trastornos por ahí uno lo toma como una cuestión médica, pero hay que tomarlo también como una cuestión medioambiental, y una cuestión medioambiental crítica que se debe investigar mediante estudios adecuados, ¿sí? Ensayos clínicos serios, porque después de todo tenemos que saber qué es lo que estamos comiendo, con qué nos estamos alimentando, ¿sí? Y bueno, eso era como el mensaje que les quería dejar. Espero que sigan ahí, ese es mi hijo. Y bueno, preguntas, comentarios, lo que quieran. Yo no soy especialista en esto, así que todo se aporta. Bueno, Lauri, muchas gracias por la charla. La verdad estuvo súper interesante y la verdad que actualizar este tema está bueno porque vemos que la sensibilidad todavía es un gris, que por ahí no poder darle una respuesta tan concreta a los pacientes es cuando nosotros descartamos nuestra parte, digamos, de la alergia, estudiamos, y por otro lado ustedes evalúan lo otro y vemos que el paciente quedó digamos, en ese gris, por así decirlo. Muchas veces como que nos quedan un montón de preguntas para hacernos y ver cómo evoluciona. Por ahí, viendo justamente este caso, digo, tiene que ser médica la paciente justo para tener esta evolución. Pienso, ¿será que la sensibilidad es el camino? En un futuro estaremos hablando que es un paso previo a esta enfermedad, a la celiaquía,
o bueno, o no, o quedará como una entidad aparte que después le podremos dar algún diagnóstico de alguna manera utilizando algo como para poder llegar a un diagnóstico más específico. Tenemos una pregunta. Leonor preguntaba si cuando hablaste de celiaquía de enfermedad celíaca atípica, te referís a que tengan, que es por anticuerpos negativos. Si enfermedad celíaca atípica sería por eso. No, en general, vos la clasificás según las manifestaciones clínicas, la clásica, la típica y las manifestaciones gastrointestinales, diarrea, dolor abdominal, distensión. La típica por ahí es cuando uno la asocia más a enfermedades autoinmunes o a grupos de riesgo, ¿sí? Y no tiene una manifestación gastrointestinal típica. O vienen con aumento de transaminasas, sin diarrea, sin distensión, y se toma más. Cuando la serología es negativa, son seronegativos. Y ahí también es todo un tema de diagnosticarlos. Ahí sí es un Perfecto. tema de diagnosticar. Bárbaro. Lau, yo tengo una Sí, pregunta. Excelente la charla, felicitaciones. Súper claro gracias. y como dice, le viste estos grises que nos pasan siempre en el consultorio que no sabes qué decirle al paciente. En este caso puntual, me llama la atención por lo de la esofagitis eosinofílica. A ella se le hizo, no, digamos, le hicieron solamente dieta de exclusión de trigo por la celiaquía y lácteos pensando en la esofagitis eosinofílica y se le Yo sacaron quise, el grupo 4, o sea, por lo menos 4 alimentos y se reevaluó o no. Mejoró síntomas y pasó. mejoró síntomas. Porque La como que son dos endoscopía no. patologías diferentes, claro. Sí, sí. Eh, Y nunca se sí, estudió, el tema se fue así. hicieron Cuando más. yo se lo planteé, le digo, mira, ella me dice, vos me sacás el gluten y me estás matando. Así. ¿Viste? Entonces, Claro, tenemos una nutricionista también de amiga en común y dice, no, no hagamos todo juntos porque se va a enloquecer. Me dice, o sea, vamos por partes. bien, Lo principal es que recupere su intestino, porque incluso la TSH está elevada porque no estaba absorbiendo la levotiroxina. Porque cuando claro, ella empieza a hacer la dieta, se le normaliza el hipotiroidismo, todo. Entonces sí, empezamos a sacar el gluten, sacamos el gluten, vamos a decir, y le dije, "Ay, no consumir lácteos. Por lo menos, le digo, claro, claro, igual porque con el justo Dex, son dos patologías diferentes, pero si bien el trigo están las dos, también viste pensando en sí, otros alimentos. ¿Y después mejoró? No, endoscopía no se le mejoró la hizo, clínica, mejoró pero la endoscopía clínica. no. Endoscopía no se volvió a hacer, es lo que la estoy No. persiguiendo. Bueno, eso Pero está no, bueno no se porque volvió a hacer. si mejoró Porque la me interesa más, esofagitis, claro, me interesa más por la esofagitis, porque ella claro, aumentó eso de te iba a decir, porque peso, o ahora lo sea, peligroso es eso. sí, Si mejora, eh, sí, sí, está sí, bueno. pero bueno, no fue tan sencillo el manejo. Yo No, me es río re que... difícil. Sí, pasa que, claro, con sí, eso, en las esofagitis sinofílicas, ya cuando hay fibrosis, va, por lo como estaba en la endoscopía, sí, 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 sí. lo bueno estaría bueno, si recuperó con trigo, genial, porque tenés ya ahí el alimento solo y no tuviste que hacer la dieta de exclusión general. Sí, Eh, y eso está ese bueno. hallazgo endoscópico dentro de todo es una esofagitis, dentro de todo leve, no hay estenosis, nada. Claro, no Y llegó. ella manifestaba una disfagia rara, no era la típica disfagia que te manifiesta el paciente. Yo después leyendo el tema, pues yo no pensé en esofagitis eosinofílica. Yo cuando entro con el endoscopio me llama la Claro. atención. Eh, Cuando ella te dice, yo como, mastico, y tengo que tomarme un vaso de agua para que pase, y vos lees la teoría, y es eso, o sea, es el Sí, síntoma sí, sí, claro de es lo que esofagitis refiere el eosinofílica. paciente. Bueno, nosotros por ahí Pero, claro, en pediatría por alergia alimentaria, a veces siempre, viste, le pedimos esto, que hagan el recuento de sinófilos en esófago y todo, porque en ujú, la parte de alergia alimentaria nos orienta mucho más. Y en adultos a veces uno no lo sospecha, pero es como si vos un hallazgo que capaz que uno si empieza a buscar, debe haber más allá a veces de los que manifiesta. Pero no, re sí, interesante. Y en esas pruebas no se le hizo en el caso. cutáneas, Ajá, no. no, no. La tendría que mandar, Porque, pero imagínate, no puedo lograr que se haga la endoscopía de no, control. olvídate. No, y acá lo tenemos que es una barrera, que por ahí hablamos siempre, la limitante de las pruebas, ¿no? Porque cuando uno pide, nosotros de los antígenos que tenemos de batería, viene el de trigo general, pero no es el 5-oleadina, que es la proteína. Ujú, Entonces, si no tenés esa específica a veces, y fíjate que el porcentaje de alergia a trigo y a celiaquía es 1% en los dos.
Y si no tenés herramientas puntuales, y lo que es en sangre, la IG específica, no tenemos Inmunocap, que mide específicamente el trigo A9. Entonces también es una limitante porque te da negativo, pero no quiere decir que no lo tengas, sino porque no tenemos las herramientas puntuales para hacerlo. En Sí, cuanto a lo que eso uno me hace. explicaba Cele hoy, Claro, cuando por eso hablábamos. es una Mm, limitante que también es una barrera. sí, Y, Bueno, y una pregunta, ¿hasta cuándo le haces en el caso bien. de las intolerancias al gluten no celíacos, que son estos que quedan ahí en el gris? ¿Le haces la dieta de exclusión un tiempo y volvés a probar? ¿Tratás la microbiota y ves cómo lo manejas habitualmente, cómo lo manejan? Mira, primero trato de que vaya un nutricionista, que no lo haga solo, porque, o sola, porque no es fácil. Lo que me está pasando ahora con el SIBO es que el paciente ya viene pidiéndome el antibiótico. O sea, se siente y me dice, dame el antibiótico para el SIBO. Es, y vos decís, ajá. Sí. Entonces, em, en algunos pacientes que están muy distendidos o que realmente se le altera la calidad de vida, yo hago 10 días de antibiótico, pero con rifaximina, que actúa a nivel intestinal, y lo mando al nutricionista. O sea, sí, tienen que seguir una dieta que los ayude, pero no quiere decir que tengan que eliminar el gluten estricto, ¿no? Simplemente disminuyen el consumo. Yo no indico, salvo el celíaco, no indico dieta estricta libre de gluten. Alergia al trigo yo no manejo prácticamente, porque si me llega algún paciente con alergia al trigo es para hacerle la endoscopia y descartarle que no tenga una enteropatía. Pero yo no soy tan estricta con las dietas. No. A veces el paciente lo deja por su cuenta, pero yo siempre le digo, podés comer, no es que no podés comer, podés comer. El Claro. tema es que la harina no sea la base de tu alimentación, que eso lo deberíamos hacer todos. Yo no sé si hay nutricionistas conectadas, pero eh, y después está descansar bien, actividad física, hay un montón de cosas. O sea, hay que llevar una vida saludable que muy poco la llevamos, eso es verdad también. Pasa que algunos manifiestan síntomas y otros no. Pero yo no me gusta decirle no comas gluten así muy estricto al que no es celíaco. No, porque no es fácil. A ver, la alimentación es una construcción social y con la alimentación vos te relacionás con otras personas, entonces el, 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 ce- el paciente celíaco al principio lo padece mucho. No me creen, me contaminan la comida, se larga a llorar, ¿viste? O sea, o sea, no es tan sencillo. Entonces, por ahí sí le digo, bueno, escuchá, no comás fideo, bizcocho y a la noche pizza. Bueno, también, sí, te vas a hinchar, o sea, trata de tener una dieta más balanceada. Yo soy partidaria de eso, no soy tan estricta con las dietas. acá Lauri pregunta, Antonio, si en la dieta se tiene en cuenta, bueno, los agregados, creo que quizás tiene que ver con lo que estuviste hablando vos de todos los productos que llevan a la formación, digamos, de lo que se consume, si se tienen en cuenta los agregados a los productos del trigo, grasas, aditivos, colorantes, al momento de hacer Y una sí, dieta. a ver, yo a la paciente del caso clínico le dije, a ver, no jugos en polvo, no gaseosa, ¿no? O sea, no fue sacarle el gluten nomás, ¿me entendés? Eh, a ver, no hay un estudio, no hay estudios clínicos que te digan que eso hace mal tampoco. La industria alimentaria, Claro. nadie se va a exponer, pero, Ni hablar, eh, o sea, Y, y yo no, se los advierto, y no es que no pueden tomar gaseosa nunca más, obviamente saliste y tomás una gaseosa, el tema es que no sea lo cotidiano, yo hablo eso claro. con los pacientes, que no sea lo cotidiano, que no, igual una vez que se acostumbran, después es, pero al principio les cuesta mucho y no le podés sacar todo de golpe, y lo que le tenés que sacar sí o sí es el gluten. Al celíaco, a los que son Ujú, sensibles, eh, yo trato de que no consuman alimentos ultraprocesados ni industrializados, pero también se lo digo al que tiene un Crohn o una colitis ulcerosa, ojo, no. A ver, ujú, no solamente al que tiene sensibilidad al gluten o al trigo. claro, perfecto. Bárbaro. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya el encuentro de hoy. Te agradecemos, Laura, por la No, predisposición, sí, por todo. La verdad que estuvo súper interesante actualizarnos y agradecerles a todos por haber estado presente acompañándonos en esta última clase de
virtual del año del curso anual de alergia. Así que muchas gracias. Nos vemos. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego, doctora, muchas Adiós. gracias.